Buen día, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Micrófono Abierto, canal dedicado a difundir la literatura. Este año lo iniciamos no con broche de plata, sino con broche de oro, porque esta tarde me encuentro con el escritor hondureño José Raúl López Lemos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para conversar sobre su más reciente publicación, Felipe, Fuego y Sangre. Bienvenido, don Raúl. Un gusto tenerlo aquí para conversar de libros, que es lo que tanto nos apasiona y nos conecta. Buenas tardes a todos. Un gusto estar con micrófono abierto, compartir algunas inquietudes de los textos. Les agradezco el apoyo que ustedes hacen a las publicaciones y el hecho, ese interés que tienen por la cultura, que tan poquito se muestra en nuestro país. Bueno, no me queda más que agradecerle. Creo que todos en nuestros años de escuela leímos esa novela de Carlos F. Gutiérrez, Angelina. ¿Es Felipe, Fuego y Sangre una continuación? La idea nace como una continuación, pero desde el punto de vista estilístico, literario, no es una continuación. Digamos, son dos textos contrapuestos, si lo vemos desde el punto de vista literario, digamos, o estilístico. Sin embargo, no se puede negar que están conectados a través de algunos aspectos, ambos textos, ¿no? Felipe trata de recrear la vida de uno de esos personajes de Angelina, y es ahí donde se encuentra la conexión, ¿no? Además, también el ámbito, se trata de recrear el mismo ámbito de Angelina, tratando de hacer una actualización de él, y en ese aspecto, pues, sí podríamos decir que es una continuación. Digamos, es una continuación de fondo, pero no de forma, ¿no? Okay. Porque sí, son estilos totalmente distintos y van por rumbos muy separados. Entonces, sí se trata de vender la idea de una continuación, pero salvando las distancias. ¿Por qué decide tomar al viudo de Angelina, de la novela de Angelina de Carlos F. Gutiérrez, y convertirlo en una nueva novela y por ende una nueva propuesta literaria, verdad? En Felipe se dan algunas claves de la idea con que inicia ese texto, ¿no? Felipe dice al principio que se considera uno de los personajes más desdichados de la literatura hondureña, y básicamente pues así se concibe. Entonces la idea nace precisamente de eso, un personaje cuerdo, un personaje muy centrado, muy formal, dentro de una historia un poco loca. Sí. Entonces quizás no es que fue desaprovechado por el autor de la novela, sino que ese es el papel que le correspondía, ¿no? Que le tocaba. Si no, no hay desenlace ni todo lo demás. Entonces, al ver esa situación, pues yo digo, este personaje puede dar pie para que esta historia se pueda ampliar. Entonces, tomo ese personaje, trato de verlo, trato de que él se vea como un personaje que está de más en la novela, que no tiene, que aparentemente no tiene protagonismo, y entonces lo convierto en un verdadero protagonista y le doy el carácter y la resonancia de su condición, porque si analizamos la novela, pues nos damos cuenta que el personaje rico y ilustrado, con recursos, es él. Los demás solo son complemento de la historia, ¿no? Entonces, lo que busqué es aprovechar ese personaje y a partir de él tratar de darle continuidad a la historia, recrear la época, y algo quizás más importante es llamar la atención sobre algunos textos de la literatura hondureña, porque en realidad si lo vemos así, esa fue la idea con la que nace el texto, ¿no? Angelina ha sido una de las novelas
más leídas y más difundidas en nuestro medio. Sí. Pero eso no basta. Las nuevas generaciones no la conocen, las nuevas generaciones han ido olvidando todo eso, y entonces creo que actualizar algunos personajes, tratar de buscar alguna estrategia a través de ellos, puede servir incluso para volver la vista de estas nuevas generaciones que desconocen nuestro pasado hacia esos textos. Es un proyecto que nosotros nos hemos propuesto, y posiblemente en el futuro también lo hagamos con otras obras también de la literatura hondureña, ¿no? Como para actualizarlas y poner el foco de atención en ellas. Y darles más forma literaria, por ende, como decían en la presentación de esta misma novela en la pasada Feria del Libro, el 14, fue su excusa para tomar el personaje y crear una nueva novela, pero no solo la novela. Yo siempre he dicho que no es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta, y usted utiliza una nueva forma literaria que le apuesta mucho a la literatura hondureña. ¿Por qué considero que Angelina necesitaba la continuación y cómo es el proceso de la invención editorial de esta? Como le digo, se ve básicamente que Angelina tiene un final un poco abrupto. Sí. Digamos, todo termina donde Tragedia. En la tragedia de la muchacha, y al final no se sabe qué ocurre con los personajes, ¿no? Felipe, el loco, es el único que sabemos que termina amarrado en una hacienda. Pero los demás personajes no se sabe nada, ¿no? Entonces, a partir de ahí es fácil poder recrear otra parte de la historia, ¿no? Además, como le decía al principio, es que también la novela está ambientada en una de las épocas más interesantes de la historia de Honduras. Entonces, quizás también hay ahí un propósito histórico al enfocarse en una época que es muy interesante. Es la época que precede a la reforma liberal de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa. Es una época de mucha agitación. Digamos, algunos consideran que es el inicio de la Honduras moderna, porque es donde se empiezan a inventar los héroes, leyes nuevas, en el discurso de la educación. La novela, de alguna manera, presenta ese ambiente, ese ámbito, de manera sesgada. A veces, por estar centrados en la historia, nos olvidamos de la ambientación, pero la ambientación ahí está, y el autor nos la muestra. Entonces, ese es otro de los compromisos que tenemos con la novela, digamos, recuperar esa etapa de Honduras que es muy interesante, que da origen a esta Honduras, a la forma como existe ahora, y recrearla, traerla, actualizarla, y ver los personajes, los individuos que se movían en esa época. Entonces, es un proceso en el cual pues se aprovecha la parte literaria y también la parte histórica. Y además es un ejercicio literario. Yo creo que al final pues se debe entender eso, ¿no? Felipe es netamente un ejercicio literario. La literatura, usted mencionó un aspecto ahí, contemporánea, predomina el hecho de cómo se cuenta una historia, no la historia en sí. Porque el mismo Borges ya decía en algunos la historias, bueno, contadas, entonces ahora solo hay que buscar la manera de cómo volverlas a contar. Y entonces Felipe, como ejercicio literario, eso es lo que se procura, ¿no? Por eso se le da la palabra a un personaje histórico. Sí. Y aunque no se sigue al dedillo su pensamiento, sus ideales, pues se supone a partir de la época en que se ambienta. Entonces, es un ejercicio literario, se debe entender precisamente así. El autor de la novela lo que está haciendo es ejercitándose en un proceso, en una estrategia literaria que aquí en Honduras no se hace, ¿no? Porque en Honduras se tiene la idea que
la literatura es contar una historia. Y todo el mundo que cuenta una historia en un libro cree que ya es escritor. Pero la literatura no se basa en la forma, en eso, sino que en la forma, en cómo se cuenta, en las estrategias literarias que se pueden utilizar para contar una historia. En Felipe hay varias estrategias que se siguen y que por lo tanto le dan esa forma que tienen. Pero se debe entender como un ejercicio literario. No es una historia real en el que yo me tengo que conectar con el personaje, porque eso no funciona. Se debe de ver como literatura en su expresión. O sea, hablando del ejercicio literario, entonces, cuando nosotros como lectores leímos o los que leerán en algún futuro la novela, ¿considera que este ejercicio literario hace que los lectores pensemos más y por ende actuemos más? Sí, hay posibilidades de que eso ocurra, ¿no? En la medida en que el lector tenga conciencia del significado que la literatura debe de tener. Pero más que eso, mi propósito es que el lector comprenda de manera cabal lo que es la literatura. Porque hacia ahí es donde se encamina el ejercicio, ¿no? Que se vea que en realidad se puede crear literatura a partir de hechos que no conocimos, que no sabemos, a través de la invención de una realidad que solo vive en la imaginación, y que hay estrategias que son muy poco usadas en Honduras y que suponen un gran ejercicio literario, y que, digamos, el lector debe comprender qué es literatura y qué no lo es a partir de un texto como eso. No digo que yo estoy inventando la literatura ni nada por el estilo, ni que ese es el modelo total de literatura. Digo que con algunas estrategias que aparecen ahí, el lector podría llevar más allá su idea de la literatura y entender que en la literatura la historia no lo es todo. Hay una armonía, hay un equilibrio entre el fondo y la forma, pero hay estrategias. El estilo que se le da. Correcto, hay estrategias en el estilo que se deben de alguna manera aprovechar. Entonces, hay lo que se llama el goce estético. El goce estético es aquello que el lector siente al leer un texto que está saturado de elementos literarios. No solo goza la historia, sino que goza también la manera como se le cuenta la historia. Entonces, hacia ahí es donde quizás apunten nuestros propósitos al escribir un libro sobre eso. Un ejercicio en el cual se muestra la literatura en su proceso de composición. Eso es básico que el lector pueda entender al leer el libro. Ok. Da la sensación cuando leemos el libro que el personaje de Felipe toma la batuta en la novela. ¿Es usted como autor quien va inventando a Felipe o es Felipe quien va inventando al autor? Bueno, esa es una de las estrategias que hablamos en la respuesta anterior, ¿no? Utilizar al mismo protagonista para que sea él quien nos presente al autor, porque en realidad eso es lo que ocurre, ¿no? Sí. El protagonista imagina al autor y nos lo presenta y nos lo va de alguna manera describiendo. Nos dice cuáles son los errores que comete al describirlo a él, nos dice cuál es su pensamiento de la época que está escribiendo, incluso dice que se pone a escribir una época que no conoció y que lo que dice pues no debería de ser tan auténtico porque son 100 años después. Sí. Entonces, sí, para un lector normal podría considerar que no es verosímil, pero sí se trata más que todo de una estrategia en la cual hay una compenetración entre protagonista y autor. Entre los dos llevan el argumento hacia adelante.
ambos se están apoyando. El autor está desarrollando la existencia del protagonista y el protagonista está de alguna manera perfeccionando lo que el autor está diciendo. Entonces, de eso se trata, ¿no? Es un ardid literario en el cual el protagonista se encarna en el autor. Y el lector debe considerarlo de esa manera, ¿no? Este tipo de texto lo que hace es que el lector sea más consciente de la literatura y entienda que existe una voz en el texto. Una voz, que esa voz no es el autor, sino que es una voz que cuenta. Y esa voz puede adquirir los matices que quiera y eso da una gran variedad y riqueza a la historia, porque son diferentes puntos de vista, porque son diferentes perspectivas a través de las cuales se narra. Es una estrategia literaria y el lector se vuelve protagonista, porque si el lector no pone atención a las voces, si el lector no sabe de dónde viene lo que se le está contando, podría también perderse, ¿no? Sí. Hay además de que hay gran participación del autor y del protagonista, también el lector ahí es protagonista. Base fundamental. Sí, porque sin él, que es quien le da consistencia a la historia, tampoco la historia podría tener sentido, ¿no? Porque es la historia de una época antigua, de una época imaginada a partir de unos hechos históricos. Entonces el lector es el que tiene que entrar a esos hechos y también darle consistencia a lo que se le está contando. Entonces, hay diferentes aspectos ahí en la novela que son esenciales para poder entender que es un ejercicio literario diferente. Hay una peregrinación que sufre el personaje hacia aquí al norte del país, específicamente en el Valle de Sula. Felipe en la novela va descendiendo poco a poco hacia aquí. Este es una especie de como retorno, que no hay retorno si se entra aquí. Bueno, lo primero es que ese dato es parte de la historia. Digamos, después de la reforma liberal, cuando hay concesiones de tierras, y empieza el enclave bananero, el enclave minero. Entonces, claro, hay algunas regiones que por su riqueza natural se convierten en los puntos focales, ¿no? En la Honduras de finales del siglo XIX y principios del XX, eso es lo que ocurre, ¿no? En la realidad hay una peregrinación de individuos hacia la costa norte en busca de la riqueza. Sí. Porque en realidad este es el epicentro de esa riqueza, ¿no? Con las compañías bananeras y todo eso. Entonces la agitación, básicamente donde está, es aquí en el centro. Y con Felipe eso es lo que se busca, ¿no? ¿Qué podría pasar con un individuo como él, que ha perdido a su esposa, que su hogar está en ruina y que sus recursos que tiene, tampoco, que tenían sus padres, ya no los tienen? Entonces lo lógico es que emigre, acompañe estas peregrinaciones. Y claro, en ese acompañamiento que va haciendo, funciona como un aprendizaje, porque eso es lo que va ocurriendo con él. Sí. A medida se dirige hacia la costa norte, va meditando acerca del pasado de su vida y va aprendiendo nuevas situaciones al enfrentarse o al encontrarse con personas de diferentes categorías. Y luego él llega un momento en que contempla el valle y lo ve casi así como usted dice, ¿no? Un lugar sin retorno, un lugar infernal. Se queda un momento contemplando el Valle de Sula, un lugar cercado de montaña, y él siente esa sensación, ¿no? Y luego baja y a medida va entrando, se va convirtiendo en una persona distinta, ¿no?
se van despertando en él instintos criminales, digamos, o de otra índole, y pareciera que es engullido en una vorágine. Hay que entender, por ejemplo, que con el progreso también vienen otros males hacia las sociedades. Sí. En la hojarasca de García Márquez se ve claramente esa situación, ¿no? Entonces, también aquí en Honduras sucede. Entonces, hay trabajo, hay copaya bananera, pero también viene el vicio, vienen otros males y otras situaciones, y Felipe termina engullido en esa vorágine. Sí se puede considerar que es una especie de infierno, ¿no? Del que no se sale, pero la idea central quizás sea el hecho de que es parte de un proceso que se tiene en Honduras a finales de... Más para contextualizarlo en la época. Como para contextualizarlo en la época. Sin embargo, eso tiene repercusiones en su actitud, ¿no? Sí. Porque a medida peregrina hacia la costa norte, va sufriendo una transformación y se va convirtiendo en otro individuo. Incluso llega un momento en que el mismo Julián se encarna en su propio pellejo, digamos, pero por el hecho de que son las condiciones las que le permiten que haya esa transformación. Sí, esa era la siguiente pregunta. De hecho, hablábamos sobre la peregrinación de Felipe durante este trayecto. Tiene una metamorfosis a tal grado de sentirse Julián, tal como usted lo decía, quien es su antítesis. ¿Esto que posee Felipe es el espíritu de Julián o es el espíritu que poseyó a Julián y que ahora se dueña de Felipe? Bueno, esa es la intención. Ajá. Esa es la intención, ¿no? Felipe en Angelina es un individuo casi pasivo. Si lo vemos... De hecho, ni se narran ciertas emociones de él. Claro, él participa en las batidas que capturan a Felipe y da algunos puntos de vista. Se casa de alguna manera con Angelina. Pero en sí es un personaje que no se ve que tenga una personalidad muy definida. Eso tratamos de ponérselo en Felipe, ¿no? Convertirlo en un individuo que vive con mucha intensidad sus sentimientos. Porque es necesario para el desenlace de lo que va a hacer. Digamos, con los atributos de Felipe es difícil llevar la historia hacia adelante. Sí. Pero con los atributos de Julián, entonces sí eso es permitido. Porque Julián es el individuo fogoso, que demente, que tiene una gran singularidad en su conducta. Entonces, al adquirir esa conducta Felipe, se convierte en ese verdadero protagonista, ¿no? Y que vive con intensidad los sentimientos. Y a medida peregrina, a medida avanza en su proceso de ascensión o descensión o descenso, digamos, él se va transformando de esa persona pasiva, quizás hasta positiva, optimista, en un individuo completamente negativo y con una ansia grande de venganza, y despierta más bien esos sentimientos que no demostró en la novela. Se trata más que todo de un ardid, ¿no? Sí. Para darle, digamos, esa consistencia que se necesita como protagonista. La idea de que Julián se encarne en él lleva ese propósito. Julián es un individuo autodestructivo y eso era necesario para el desarrollo de Angelina. Felipe se convierte en lo mismo porque es necesario esa participación suya en esta nueva novela. Pero claro, también tiene cierto... tiene razón al actuar así, porque claro, él fue el que perdió, el que más perdió en la novela, pues. Y entonces, por lo tanto, es seguro que hay un ansia de él de desquite, ¿no?
Y ese desquite él lo dirige hacia la sociedad, en una sociedad donde tampoco se ve que encaja, porque hay algo en él, la mentalidad suya es la mentalidad de antes de la reforma liberal. Es prácticamente un terrateniente. Esta nueva sociedad de pequeños propietarios, de una burguesía, de una industria un poco más animada, ya no encaja en algunas de sus ideas. Entonces tampoco él se siente, digamos, identificado con la sociedad que encuentra, por ejemplo, aquí en el Valle del Sur. Sí. ¿Por qué nunca corona la venganza, Felipe? Bueno, de alguna manera sí la corona. Sí. Porque al final él mata a esta otra mujer considerándola como una encarnación de lo que él más odia. Sí. Digamos, él se enamora de esta dama y él siente la misma indiferencia que sintió, por ejemplo, Julián con respecto a Angelina. Correcto. Entonces hay por ahí una transposición digamos, en los personajes. Sí. Y él, al matarla, es prácticamente como que si matara a esa parte suya que sufre por lo que buscaba por lo que venganza. Entonces, de alguna manera podríamos decir que sí hay una venganza consumada. Pero no como le esperara cualquier lector. Un lector le esperara, es cierto. No es lo que se esperaría, no es el hecho de que él regresa al pueblo y mata a Julián. No hace eso. Sí, no hace eso, sino que más bien, él recuerda cuando tuvo la oportunidad de matarlo y no lo hizo. O sea, eso incluso, ese hecho de que recuerda que tuvo a Julián en la mira y que al final se conmovió y no lo hizo, digamos, ese es un acto que más bien lo obliga de alguna manera a realizar una venganza, digamos, a su manera. Así podría considerarse. Ok. Al final de la novela, bueno, ya se da a entender un ciclo eterno, como un mito ahí de que eso no termina nunca. ¿Cómo surge este final? ¿Usted ya la tenía pensado o se dio en la invención de la escritura de la novela? Sí, la idea de que no hay un final, de que todo queda abierto, de que todo vuelve a comenzar, pues eso ya está implícito en la novela. En varias oportunidades el mismo Felipe lo medita así, de que digamos que vivimos un ciclo de repetición, de que la vida en realidad es como la consideraban los mayas, ¿no? El eterno retorno, que siempre los sucesos vuelven a ocurrir con el tiempo. Entonces, esa es la idea que ya está implícita en la novela, en varios capítulos ahí se repite. Pero también al final, pues se deja la idea de que así ocurre, ¿no? Así ocurre. No era ese el final, hay que serlo sincero, no era así. No era así, quizás fue un final que surgió de repente ya sobre la marcha. El final era otro y luego cuando estamos editando pues decidimos que como ya estaba implícito eso en la novela y ya se tenía la idea de que todo es cíclico, entonces ¿por qué no hacerlo con el final? ¿Va? Por eso hay puntos suspensivos ahí al final y en realidad solo se da a entender de que los dos protagonistas mueren, pero no queda nada definitivo, ¿no? Entonces, da la pauta para hacer otra versión. Otra versión. Pero no va a ocurrir eso, no solo es una idea. Sí, hablando siempre del contexto sociopolítico que se ambienta la novela, como mencionábamos, a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, tuvo que investigar bastante de lo que ocurre alrededor de esta época, o usted ya manejaba la ambientación de la misma. Esta novela se publicó a la par de Angelina, ¿no? Que es el prólogo. Y a mí me tocó hacer el prólogo.
de Angelina y tuve que estudiar algunos datos del contexto que se dieron para poder de alguna manera ayudarle al lector a que comprenda la magnitud de lo que ahí se relata, ¿no? Porque generalmente el lector solo repara en la historia en sí y en la calidad de los personajes, pero a veces la ambientación se deja de lado. Sin embargo, Angelina, la ambientación es importante porque, aunque lo hace a grandes trazos, nos presenta una época determinada. E incluso cualquiera puede decir que hay una tesis ahí de los cambios sufridos en Honduras en esa época. Eso de alguna manera le doy una explicación en el prólogo a Angelina. Trato de ahí de poner unos datos que pudieran ayudarle al lector para que se ambiente bien en lo que está leyendo. Entonces, eso mismo me sirvió, de alguna manera, esa misma investigación para hacer ese prólogo de Angelina me sirvió, esos datos me sirvieron para que pudiera de alguna manera ambientar también a Felipe, ¿no? Entonces hay una complementariedad, digamos, en eso que encaja, pues. Y sí, es necesario para escribir una novela y darle un ambiente que yo no digo que está bien establecido, pero sí para darle alguna similitud, que haya el lector encuentre alguna analogía. Entonces sí, se necesita investigar, leer, ir a los textos, revisar esa época. Sí, yo le digo, esa época para mí me parece una de las más interesantes de Honduras, porque es una época de mucha agitación, es una época en la que hay una gran riqueza de hechos históricos que vale la pena retomar. Y si en algún momento voy a retomar alguna novelas de ese tipo, pues me gustaría ambientarlas ahí, porque me parece que es una época que se ha olvidado y que es necesario rescatarla para que las futuras generaciones sepan de dónde venir. Esa es la verdad. Detectamos cierta justificación en los actos de Felipe al considerarse un personaje literario. ¿Estamos en lo correcto? ¿Cree que el personaje se excusa para crear esto, para cometer sus hechos? Bueno, a Felipe se le trata de dar esa... Se le trata de hacerlo humano. Sí. De darle esa consistencia humana. Y en realidad, los humanos siempre hemos tenido esa tendencia, ¿no? Justificar nuestros actos. Y él como humano, pues trata de hacer eso. Él sabe por sus convicciones anteriores, porque es un tradicionalista, es conservador, digamos. Él sabe que lo que está haciendo no es bien. Sí, entonces Julián siente que tiene que justificarse, ¿no? Como humano, él siente que tiene que justificarse porque sus hechos no son como él considera que deben de ser. Sí. Como le digo, ahí es donde se siente, digamos, que hay un cambio de época, un cambio de personalidad, un cambio de identidad en el personaje, que está tratando de abandonar cierto grado de prejuicios, pero no puede. Entonces, por lo tanto, se justifica. O sea, él no se justifica tanto porque sea Felipe, se justifica tanto porque es humano y porque su actitud trata de alguna manera de responder a esa naturaleza humana en el cual intenta justificarse cuando sabe que sus actuaciones no van por el camino correcto. Felipe es un caso muy particular. Incluso alguna gente algunos lectores he escuchado que lo consideran inverosímil por el hecho de que pasa de ser un personaje pasivo, consciente, a un criminal. Sí. Y a veces algunos lectores han considerado que eso es sin transición, pero no ocurre así. Lo que pasa es que en Felipe, por ejemplo, en la novela como tal, el tiempo no se lleva a la medida del tiempo. Sí. Y no hay fechas exclusivas que puedan decir ha pasado tanto tiempo de esto, sino que algunos hechos se sobreponen a otros. Pero si analizamos
la historia nos vamos a dar cuenta que sí pasa mucho tiempo. Sí. Desde el momento en que matan a Angelina, desde el momento en que él se vigila la casa de Julián para matarlo, desde el momento en que intenta matarlo, luego se convierte en el dirigente de una banda criminal. Ahí va pasando mucho tiempo. Sí. Lo que pasa es que no se cuenta. Digamos, eso también es parte del ardid de la literatura. No contar, pero ¿cuánto tiempo pasa desde que él está encerrado en su casa, decepcionado por la muerte de su esposa, hasta que llega a San Pedro Sula? Hasta que se enamora de la... O se enamora de la dama. Pueden ser 10, 15 años. Correcto. Pero no se dice. Entonces, se ve, pareciera que los hechos ocurren sin transición, pero en realidad sí hay transición, sí hay meditación. Él pasa un montón de tiempo encerrado en la hacienda de sus padres. Mucho tiempo. Sí. Incluso considera que no va a volver a salir de ahí, pero un amigo lo ayuda. Entonces, sí hay bastante tiempo. Como tal, lo que pasa en él es una transformación de su personalidad. Felipe no es un personaje de una sola pieza. Como humano, muestra todas las facetas que puede tener. Y claro, una de ellas es sentirse culpable y tratar de justificarse. Correcto. Creo que también tenemos que tomar en cuenta como lectores el hecho de que toda la vida de Felipe gira en torno a la tragedia. Y creo que ahí viene su deseo de querer hacerlo humano como tal. Porque decían en la presentación del libro que toda la vida de Felipe gira en torno a tragedia. Por eso usted decide tomarlo, el personaje de él, del viudo, y hacer la nueva novela. ¿Cómo se vive el amor, el odio y la venganza en Felipe Fuego y Sangre? Posee una pizca de similitud de la novela de Carlos Gutiérrez. Bueno, fíjese, en los sentimientos, el amor en Felipe se vive así como dice el título, ¿no? Con fuego y sangre, o sea, de manera muy, muy intensa. En Angelina, el amor es idílico, ¿no? Es atenuado, conforme a la época. Sí. Conforme a la época. Entonces no se vive de la misma manera. Ahora, sí hay que agradecerle a Carlos F. Gutiérrez, por ejemplo, que es el primero en referirse al amor erótico en una novela hondureña. Y eso sí, en eso sí hay similitud. Fuego hace referencia a eso, a amor erótico. Correcto, amor erótico, digamos, en los sentimientos de Julián son exaltados, ¿no? Correcto. Él desde el momento en que mira a Angelina desnuda, se despierta todo lo pasional. Y lo va guardando por su personaje, claro. En un individuo. Eso se da. Y hay varias escenas ahí que se podrían considerar que son altamente erótico, de ese corte, ¿no? Aunque aparezcan atenuadas, se ven claramente. Eso de alguna manera sí pasa a Felipe, ¿no? Porque también Felipe cuando mira a esta dama de la que se enamora, él prácticamente reacciona de manera casi instintiva, como lo hace Julián. Entonces así, y su determinación es casi como la de un loco, ¿no? Sí. En eso sí se parece, pero en lo demás, en la forma del amor o de vivir el amor sí son diferentes, ¿no? Todavía en Angelina tenemos ahí la presentación de un amor idílico, paradisiaco. Sí. Entonces, claro, como le digo, son usos de la época. No podría eso encajar en esta nueva novela porque son épocas diferentes. Y lo que se trata es actualizar los temas, ¿no? Para que de alguna manera tengan verosimilitud. Porque ya escribir una novela, la manera de que se escribió Angelina, ya no tendría ninguna razón de ser en nuestra época, ni como recreación, ni como
tal vez como propuesta, ¿no? No. Entonces, en la actualización entran a funcionar otros aspectos que son los que cambian todas las características de esta nueva novela. Bueno, no sé si nos quiere leer la primera página o algún párrafo de la novela. Hacia el futuro, por lo menos un siglo adelante, un tipo con pretensiones va a imaginarme desdichado. Menos hombre de carne y hueso y más de papel. Un cúmulo acucioso de tinta que se disemina en la página, con indolencia mientras vive. Se figurará que mi corazón era un pelmazo y que actuó siguiendo ese criterio. Brusco ovío de odio y de exaltación. Pensará que un cordón de furor maniató mi alma, que mi voluntad se convirtió en un colgajo de músculo, en el que se veía el reflejo de una venganza 1000 veces postergada por las circunstancias. Una voluntad que se transforma en lenguaje, en ansias, en historia, y después en nada, polvo, astillas, recuerdos, frases, ficción. Para que notáramos un poco del ejercicio literario. Bueno, de mi parte queda agradecerle por conversar con nosotros sobre esta nueva propuesta literaria. Me gustaría que compartiera dónde pueden adquirir el libro, en qué librería se encuentra disponible y con la editorial también. Sí, este texto pues se puede conseguir en la librería Guaymura. Ahí está disponible para los lectores. También de manera particular, personal la pueden pedir. Se le puede pedir a mi mala palabra o me la pueden pedir a mí. Entonces hay suficiente inventario para todos los lectores Sí. Desesperados por leer este texto, ¿no? Los invito a que lo busquen. Es un texto, digamos, sencillo de leer. Requiere atención el aspecto literario, pero la historia es sencilla de comprender. Van a encontrar una riqueza verbal que se les puede ayudar a mejorar su léxico, y creo que es factible, digamos, que se ponga atención en esta nueva literatura que se está tratando de hacer. Estamos tratando de romper con la tradición y buscar nuevas propuestas para que los lectores no solamente busquen las historias, sino que también busquen el arte, busquen la literatura, que es al final lo más importante. Porque una historia la puede contar cualquiera, pero hacer literatura ya es un poco más complicado. Sí, tal como dijo el escritor Giovanni Rodríguez, estas cosas son dignas de estudio y pues es una nueva propuesta para la literatura hondureña. Nuevamente, muchas gracias por estar en Micrófono Abierto y esperamos seguirlo teniendo en el canal. Muchas gracias a todos.